Dice el Señor en su palabra: si el justo cae 7 veces, levantará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún dice también en su misma palabra: aquel que consiente el pecado, esclavo del pecado. Así, hijos en la tierra, no busquéis más la inmundicia, dejad la fornicación, dejad los adulterios, y vosotros, homosexuales, dejad el homosexualismo. Os advierte el Padre, su Hijo y su Espíritu Santo. El entendido entienda, el que tiene oídos para oír, que oiga. No esperéis las plagas de Egipto para que os convertáis a mi presencia. No os pasaré más, dice el Señor. No os pasaré más 7 veces. No os pasaré más. No os pasaré más. No os pasaré más. No os pasaré más. Os advierte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No os pasaré más. Levántate, dice el Señor, y trilla, y escucha la voz del clamor del pueblo. La justicia del Dios de Israel entrará en los púlpitos, y los primeros serán los pastores, y los primeros serán las ovejas. Aquellos que perseveren el pecado, estos serán tratados por mi Espíritu. A partir de hoy, dice su Espíritu Santo. Entended, pueblo, que si consintéis el pecado en vuestra iglesia, entonces con qué autoridad admiréis y exhortaréis al pueblo. Os lo advierto, dice su presencia: aquel que se convierte a mí lo hace de todo corazón. Aquel que se convierte al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hace y se humilla ante el Rey. Así que humillaos, pueblo, convocad ayuno y oración y proclamad misericordia, porque el juicio viene sobre aquellos que no quieren escuchar mi voz, que han consentido el pecado en sus púlpitos, que han consentido el pecado en sus casas, que consienten el pecado aún en sus cuartos. Sobre su espíritu, dice el Señor, aún clama mi voz. Sobre su espíritu aún clama mi justicia. Y yo os levantaré, pero una iglesia sin mancha, sin mancilla, sin arrugas. ¿Qué significa esto, hijos? Que no puedo admitir la mancilla en mi iglesia. Que no puedo admitir el pecado en los hombres que dicen amarme. Y no puedo admitir la inmundicia en aquellos que dicen ser mis hijos. Os lo advierto, dice el Señor. Os levantaré, pero sin mancha, sin mancilla y sin pecado. Ha dicho el Señor. Entiende, hijo, que aquel que entiende escucha al Espíritu, y aquel que se burla, ese será tocado por mi presencia. Ha dicho el Señor.